Gracias, presidente. Igual de imprescindible que es la adaptación de una legislación que, como bien ha dicho usted, tiene 15 años y que también se ha aprobado a través de un mandato de estas Cortes, es decir, es un mandato también de estas Cortes al Gobierno de Aragón el modificar y actualizar esa ley aragonesa aprobada en el 2003. Nosotros lo que pedimos es que se adecuara al Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, que entró en vigor el pasado 1 de febrero de 2018 y que hace referencias a temas como el sacrificio, las intervenciones quirúrgicas estéticas, el bienestar, la custodia y mantenimiento de los animales, comercio, cría, etcétera. Se está acabando la legislatura y deberíamos de tener una propuesta del Gobierno ya encima de la mesa, más a más cuando me dice que ya están trabajando en una modificación que va a tocar la propia ley de protección animal y que no están teniendo en cuenta, por lo menos de momento no lo están priorizando, esa parte de adaptación y que también se ha aprobado en convenio en acuerdo de estas Cortes de adaptación al convenio europeo. Ese era uno de los puntos. España ya ratificó este convenio y aquí en Aragón ya deberíamos estar trabajando en esa actualización, más a más cuando me dice que están trabajando en esa modificación de la ley para recoger la cuestión de la prohibición de animales en circos. El sacrificio cero, otra de las cuestiones que pedíamos y que se aprobó en aquella proposición no de ley, ya se aplica en Madrid, en Cataluña, en Cantabria y en otras comunidades autónomas. Y aquí en Aragón está aprobado también por unanimidad en estas Cortes a instancias de este partido, del Partido Aragonés, y hasta donde nosotros sabemos no se está aplicando y se sigue, por desgracia, eutanasiando a animales en los centros de recogida en el momento en que llevan más de 10 días internados esperando ahí. Estamos hablando de entre 250 a 300 animales al año en Aragón. Me gustaría saber cuántos animales se han sacrificado en centros de recogida desde que se aprobó esta iniciativa del PAR en mayo, porque la respuesta, por desgracia, supongo que no será cero. La última cuestión que se aprobó en cuanto a concienciación y a campañas de educación para niños y jóvenes aragoneses sobre la importancia del respeto y del cuidado a los animales de compañía, tampoco hemos podido verificar que se esté haciendo nada de esto. Por lo tanto, si queremos parecernos a las sociedades más avanzadas de Europa, solo tenemos que echar una mirada hacia arriba y ver cómo están trabajando ahí. Señor Olona, todos los grupos parlamentarios aprobaron y apoyaron aquella iniciativa del Partido Aragonés contra el maltrato animal, y a estas peticiones se están sumando últimamente otros colectivos como el Colegio de Abogados de Zaragoza, que organizó en septiembre el primer Congreso de Derecho y Protección Animal, donde una de las conclusiones precisamente y concluyo, esa actualización de la ley. Por favor, pónganse las pilas más a más cuando ya están trabajando y modifiquen la legislación aragonesa en materia de protección animal. Gracias.